Bueno, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo podemos dibujar un coche utilizando Inkscape y para eso nos vamos a basar en una imagen que yo os voy a dar de un coche para poder hacer el contorno de forma más precisa. Entonces me vengo a Archivo, Importar y voy a importar la imagen, el PNG del coche. Le doy a Abrir, aquí le digo OK y ya tengo aquí la imagen del coche. Entonces, lo primero que me tengo que fijar es que esta imagen la tengo ahora mismo en la que se llama capa 1, ¿vale? Si no veis esta pestañita de aquí, pues tenéis que iros a capa y hacer clic en capas y se mostrará esta pestañita de aquí. Entonces a esta capa yo le voy a llamar imagen coche, hago doble clic, le cambio el nombre, le doy de nombre imagen coche. Y lo que voy a hacer es bajarle la opacidad a esta capa y voy a ponerla en un más o menos en un 30 desde aquí, desde la barra inferior, ¿de acuerdo? De tal manera que ahora el coche ya no se ve de forma tan oscura para poder dibujar de forma más clara las líneas del contorno del coche. Ahora lo que voy a hacer es crear otra capa desde este botón, ¿vale? Le doy a más. Voy a crearme la capa contorno, que es donde voy a dibujar lo que es el contorno del coche, las líneas, ¿vale? Y ya estoy en esta capa. Por si acaso lo que voy a hacer es bloquear la capa de abajo para no tocarla sin querer. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a darle zoom un poco, me voy a acercar. Y para poder dibujar el coche voy a utilizar la herramienta de dibujar curvas de Bézier y líneas rectas, ¿vale? Hago clic, entonces puedo comenzar a dibujar. Si puedo me acerco un poco más, ¿vale? Voy a empezar desde este lado, entonces aquí pues como siempre haría clic en los, más o menos en los puntos, los vértices, ¿vale? Por ejemplo por aquí haría otro clic, por aquí haría otro clic, subo para arriba, más o menos por aquí podría hacer otro clic y así hasta que dibuje todo el contorno completo del coche. Vale, fijaos más o menos cómo me ha quedado. Aquí lo que pasa es que tengo el contorno lo tengo con un relleno y sin trazo, entonces voy a hacer clic aquí en el relleno. Voy a decir que no quiero relleno y en trazo voy a hacer clic también y le voy a decir que quiero un trazo normal, de esta manera. Y además lo que me está pasando es que lo tengo también el trazo con transparencia, ¿vale? O sea, con opacidad, entonces voy a volver a poner la opacidad al 100%, ¿vale? Porque como lo había cambiado para la capa anterior, pues aquí también se me había cambiado. Entonces cuando hagáis esto vais a tener más o menos el trazo este del coche, si lo habéis hecho como yo. Ahora lo que tengo que comenzar a hacer es pues darle un poco de curvatura. Voy a cerrar esto un poco para acá, para que no moleste. Darle un poco de curvatura a estas líneas. Para eso acordaos que utilizábamos la herramienta editar nodos de trayecto o tiradores de control, esta de aquí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, este nodo de aquí lo podría tirar un poquito más a la derecha, ¿vale? Para que más o menos quede a la altura del de arriba. Y ahora, si hago clic aquí, ¿vale? En el arista que une estos dos vértices y le digo que quiero no, es este de aquí, convertir los segmentos seleccionados a curvas, pues ahora puedo hacer clic así y darle la curvatura que me interese. Con los tiradores estos de aquí, pues puedo ajustar la curvatura para que más o menos tenga la curva que a mí me interesa, ¿vale? Y luego esto de aquí, pues por ejemplo puedo simplemente seleccionarlo y lo voy ajustando a la curva que me interese, así con todos. Entonces más o menos tengo una vez el contorno de fuera hecho, pues ahora lo que tendría que comenzar a hacer son todas estas líneas que definen las ventanas y demás. Entonces lo mismo, me acerco un poco, ¿vale? Cojo la herramienta esta, de otra vez de dibujar curvas de Bézier y líneas rectas, y comienzo a dibujar las líneas, las ventanas y todo el resto de cosas. Acordaos que cuando llego a un punto y quiero cerrar ya porque no voy a hacer otra línea, pues simplemente le doy a Enter y así se cerraría ya también ese dibujo que he hecho. Bueno, entonces ahora más o menos ya tendría el coche dibujado y lo que voy a hacer ahora es colorearlo, ¿vale?
Para ello lo que voy a hacer otra vez es abrir las capas y voy a crear una nueva capa a la que le voy a llamar color, voy a añadir. Y para no tener problemas con el contorno voy a bloquear la capa de contorno y además voy a ocultar la capa de la imagen del coche para ver solo el contorno que yo he dibujado. Entonces ahora tenemos que tener varias cosas en cuenta. Bueno, lo primero es voy a abrir la herramienta de cubo de pintura, que la tengo aquí a la izquierda, que es con la que voy a pintar, ¿vale? Entonces varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es que cuando pintemos no tenemos que tener no tenemos que tener trazo en el cubo. Es decir, que cuando yo pinte, eso no tiene que dibujar un borde alrededor del área que he pintado, porque el borde ya lo tengo dibujado con el contorno, ¿vale? Esto tengo que venirme aquí a relleno y borde, que de momento no me deja cambiarlo, pero cuando pinte por primera vez ya me dejará cambiarlo. Entonces ahora lo veremos a ver cómo lo tenemos. Y aparte, esto ya es a gustos colores, pero si queréis que el coche tenga estos bordes negros, ¿vale? En la imagen final, por así decirlo, lo que tenéis que tener es que aquí en la opción de crecer, encoger, ¿vale? Que tengáis 0, es decir, que cuando yo pinte el área que quiero pintar, pues que esa pintura, ese color, no crezca más allá de lo que encierra al área de dentro del trazo que yo acabo de dibujar de color negro. Si yo le digo que, por ejemplo, quiero que crezca 2 píxeles, eso lo que va a hacer es coger un poquito de trozo a la hora de pintar, un poquito de trozo donde está dibujado el contorno. Eso es porque después, si yo quiero quitar las líneas del contorno, ¿vale? Si yo quiero quitar las líneas en capas, pues simplemente ocultaría, por ejemplo, las líneas. Los colores no va a haber una separación, no va a haber un espacio en blanco entre los colores. Y os voy a hacer una pequeña demostración. Por ejemplo, si yo aquí en crecer, encoger le pongo 0, ¿vale? Voy a pintar, por ejemplo, esto de aquí. ¿Vale? Como veis, pues aparentemente se ha pintado bien esta parte de aquí. Y ahora quiero pintar, por ejemplo, la carrocería. Entonces cojo un color rojo. Me ha cambiado este color de aquí porque digamos que lo último que he pintado se mantiene seleccionado. Hago control Z y ahora sí que tengo el color de pintura en rojo y pinto, por ejemplo, esto. Entonces lo que ocurre ahora es que aparentemente está bien pintado, pero por ejemplo si yo oculto el contorno porque no quiero tener contorno, fijaos que hay una separación blanca, ¿vale? Entre lo que es la carrocería y como sería el parachoques este de aquí. Si yo eso no quiero que ocurra, ¿vale? Voy a hacer control Z. Pues en el cubo de pintura, cuando yo pinte, pues pondría, por ejemplo, que quiero que crezca 2 píxeles, ¿vale? Más o menos. Y ahora si yo pinto la parte de aquí, ¿vale? Si os fijáis, los bordes ya no se ven tan definidos. Y ahora cambio el color a gris. Voy a hacer control Z para que no se cambie este color de aquí y pinto la parte de abajo. Si yo oculto el contorno, fijaos que ahora sí que ya no se me ha quedado esa parte de separación blanca entre un color y otro, porque como el color ha crecido 2 píxeles, tanto el rojo como el gris, pues ya no me queda así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo al menos lo voy a hacer así. Voy a volver a ocultar la capa de contorno. Y ahora voy a pintar las ventanas, ¿vale? Pues voy a seleccionar un color así más o menos azul, claro. Este, por ejemplo, control Z para que no me pinte esto. Pinto aquí y pinto aquí. Esta parte la voy a dejar blanca. Lo que sería la manecilla para abrir la puerta, pues un color rojo más oscuro. No sé si este a lo mejor, ¿vale? Acordaos que me ha cambiado esta, control Z. Y pinto aquí, ¿vale? Y el faro pues lo puedo dejar blanco. Si yo ahora oculto el contorno, fijaos cómo me está quedando el coche, ¿vale? No está quedando mal del todo. Incluso si queréis la parte está roja, un color rojo más oscuro a lo mejor, ¿vale? La voy a seleccionar y la borro. Y voy a volver a coger el cubo de pintura y voy a coger un color rojo así más oscurito. No sé si este. Quizás demasiado oscuro. Control Z. Este. Creo que este mejor. Ahora me faltan... Voy a ocultar el contorno, ¿vale? Así me estaría quedando el coche. Me faltan las ruedas. Voy a mostrar otra vez la capa de imagen, ¿vale? Para ver dónde tengo las ruedas y cómo son. Entonces, para las ruedas lo que voy a hacer es utilizar la herramienta de crear círculos, esta de aquí. ¿Vale? Me voy a acercar. Y bueno, voy a crear unos círculos para dibujar las ruedas.
Ahora lo que hago es selecciono todo, hasta aquí más o menos, con el Shift, ¿vale? Con la tecla Shift del teclado, selecciono todo, lo copio y lo pego porque lo quiero poner en la otra rueda. Pues lo arrastro y lo coloco más o menos por aquí. Vale, yo creo que más o menos ha quedado bien. Voy a ocultar la imagen del coche otra vez. Y este sería el coche que me ha quedado finalmente. Entonces, ahora acordaos, antes de, si queréis que se quede así, que no tengamos problemas en Wiki-Editor con el contorno y demás, las capas estas las tengo que eliminar, ¿vale? Tanto de la de contorno como la de imagen del coche. Entonces, selecciono la capa de contorno, la elimino, y la capa de imagen del coche y la elimino. Y ahora esto ya lo guardaría, archivo, guardar, lo guardo como coche.svg, por ejemplo, la carpeta de descargas. Ya estaría.